Se los venimos diciendo desde hace rato. La Serie A es la mejor liga del mundo y nada más hicieron falta 5 jornadas para confirmar que este año la liga más pareja, la liga más entretenida, va a ser la liga italiana, que es una de las ligas con menos presupuesto de las 5 grandes ligas. Hoy retomamos el podcast de Ogol Mío. Estuvimos en una breve pausa, algunas semanitas por ahí parados, perdidos, pero los vamos a actualizar con todo lo que ha pasado en este arranque de temporada. Vamos a hablar específicamente de lo que sucedió en esta fecha 5 de la Serie A, ese partido entre Milan y Napoli, partidazo, partido que ya se proyecta como una de las disputas por el título. También vamos a hablar un poco sobre ese Juventus-Atalanta, también partido directo y emocionante que se vivió en este fin de semana. Y por supuesto vamos a repasar un poco las sorpresas y las expectativas que hay en este arranque de temporada. El día de hoy les vamos a estar hablando de eso. Por supuesto, le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este podcast. Aquí tengo al señor Angelo Alfredo Chambotti, más polémico que nunca. Y aquí tengo al señor Gustavo Adolfo Silva, más preparado para responder a la polémica que nunca. En los controles, por supuesto, está el gran Naudi García. Y en la producción tenemos a Sabrina Ayuela. Un saludo para todos ustedes. Aquí Ángelo, Félix, Naudi, Sabrina. Bueno, sí, comenzó una nueva temporada de la Serie A y bueno, aquí tenemos nuevamente un episodio nuevo de Ogol Mío, sus calchólogos de confianza. Y bueno, vamos a meternos en lo que viene siendo la calchología. Ángelo, ¿cómo lo ves tú? Saludo también a la audiencia, ¿no? Siempre fiel y invitarla a que se conecte con nosotros aquí en Ogol Mío, en las redes sociales, por supuesto. Y bueno, muchachos, de verdad que comienza la temporada y bueno, de repente más o menos lo que esperábamos, ¿no? Allí las cosas se van ya en 5 jornadas más o menos aclarando. Hay, bueno, equipos que parece que todavía no han carburado, pero bueno, es muy joven aún el comienzo de esta Serie A, son 5 fechas. En cualquier momento de la temporada, bueno, por lo menos antes de la mitad de la temporada, quizás un equipo agarra, uno de los que esté mal, digo, agarra una buena racha y se puede meter nuevamente en carrera. Entonces, creo que, verdad, ha comenzado con emociones esta Serie A, ¿no? Sí, 5 jornadas es muy pronto para sacar Sí. pronósticos definitivos, pero sí nos da una clara tendencia. ¿Por qué insistimos con el tema de que la Serie A es la mejor liga y todo esto? Porque ya tenemos triple empate en el primer puesto. Sí. En el primer puesto están empatados el Milan, el Napoli y la Roma. Y el Milan, por cuestiones de estética, por decirlo de alguna forma, aparece en el primer puesto por la diferencia de goles. Pero sabemos que si termina cerrando la temporada con algún empate en la cima, no se tiene que jugar un partido de desempate. No es que el criterio de desempate es el golaveraje o es el partido directo, pero por los momentos, por el tema ese de la clasificación, aparece el Milan en el primer puesto y también porque le ganó ese partido al Napoli. Tenemos un inicio de temporada turbulento, como bien comentan, muchachos. Para algunos, sí, no para algunos. todos. Y sobre todo lo que estás comentando tú, Ángelo, de que por ahí hay equipos que podemos decirlo, nombre y apellido, por ejemplo, como la Fiorentina, que por ahí se ve que comenzó. Sí, y sin embargo, la Lazio, sin embargo, pero Inter, lo de la Fiorentina el es nefasto, pero también vemos equipos recién ascendidos, como la Cremonese, que está dando cierta sorpresa. Y mira, Ángelo, tú dijiste el Inter por ahí, dijiste. Sí. ¿Por qué? Pero si el Inter está a 3 puntos del primer puesto. No, pero 3 bueno. puntos de un partido. Pero ha comenzado ahí, muchachos, con 2 derrotas, no dejando buen fútbol, unas sensaciones un poco frágiles. Por ahí les quiero comentar algo. Creo que vamos a comenzar ya de entradas. Sacamos a Dompo. Aquí, ¿cómo está Dompo? No. Dompo, de hecho, cuando comenzó la temporada, el Inter jugó contra el Torino y fue un 5-0. Rotundo. Y por ahí él decía, no, vamos a quedar mal con la audiencia porque pusimos... Puede ser, ojo, cuidado. Y por ahí ahora estás diciendo que bueno... Pero es que no. ¿Cómo se come eso, Pero Ángelo? es que cuidado, porque nosotros de verdad no pusimos al Inter en el podio. Nadie lo puso. Y bueno, es muy joven la Serie A, ya decíamos, aunque ha comenzado con ciertas fragilidades el Inter, con dudas. Es el equipo más goleador de la Serie A. Sí, pero adicionalmente a eso, muchachos, es un equipo, yo también creo que lo dije, ¿no? En el pasado. Siento que Cristian Chivu no termina la temporada
Y en caso de que Cristian Chivu no termine la temporada, dependerá también del posible entrenador que venga y de ahí, de cierta forma, ver si el equipo puede ganar una serie de victorias importantes. Entonces, Bueno, es muy joven. A ver, el tema... Ojalá no quedemos mal con la audiencia, efectivamente. A ver, el tema Inter lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, sí. en el episodio. Lo que sí les podemos decir, y los invitamos a que repasen el episodio número 23, en el que hablamos un poco del arranque de la serie, de las expectativas, las predicciones que hicimos. Lo que les podemos decir es que ese podio que nosotros dimos, cada uno puso el orden que quería, pero en el podio los tres pusimos al Milan, al Napoli, y a la Juventus y a la Roma. Sí, sí, sí. Y En ese top 4. Y esos son los primeros 4 clasificados. Y deberían mantenerse también en lo que resta de temporada. Eso es más o menos lo que se avisora. Vamos a repasar rápidamente los resultados de esta fecha 5. El Como, que empató 1-1 con la Cremonese. Cremonese, que está invicta, es uno de los 3 equipos que está invicto junto con la Juventus y el Atalanta. Juventus y Atalanta empataron 1-1 en el Allianz Stadium. También nos vamos a meter de lleno con ese partido. El Inter le ganó 2-0 a Cagliari. Sassuolo venció al Udinese, también resultado importante para el Sassuolo, que se aleja un poquito de la zona de descenso. El Pisa igualó 0-0 con la Fiorentina que está en estado de alerta porque no ha ganado todavía en la Serie A y se empiezan a prender las alarmas alrededor de Stefano Pioli. 3 punticos lo que tiene la Fiorentina apenas. 3 punticos nada más. Pero de 3 empates. Importante. Ni siquiera una victoria, exactamente. Sí. Y de hecho vamos a repasar también algo de la Fiorentina porque vamos a evaluar con qué rivales ha perdido los puntos y se van a dar cuenta por qué es una situación que genera tanta urgencia para la Fiore. La Roma, que venció 2-0 al Hellas Verona. Roma, que tiene la mejor defensa de la Serie A. Si por ahí no hubiese tropezado con el Torino hace un par de fechas, estaríamos hablando del único líder del calcio. Y interesante aquí de la Roma, que Gianpiero Gasperini ganó su primer, en estas 5 fechas que se ven ya de la temporada, ganó su primer derbi de la Capitale. Sí. Importante porque ese es el derbi más caliente que tenemos en Italia y es un tema que, por supuesto, partir con un triunfo en un derbi, pues da un empuje más fuerte al proyecto ahí. Correcto. Y a la fanaticada sobre todo. Se está ganando la fanaticada de la capital. Exactamente. Tenemos el empate 2-2 entre el Lecce y Bologna, gol de Francesco Camarda. De Francesco Camarda hablamos en algún episodio por ahí de las jóvenes promesas del calcio. Francesco Camarda, primer gol en Serie A, 17 añitos, y bueno, un punto importantísimo también para el Lecce, que es colista de la Serie A, pero sumó su segundo punto y no le cae nada mal, ¿no? Sí. El Milan-Napoli, que el Milan ganó 2-1 al Napoli, y tenemos, al momento de grabar este episodio, todavía no se ha disputado el partido entre Parma y Torino, y Genoa y Lazio. Vamos a ver cómo quedan esos partidos. Vamos a meternos, muchachos, de lleno con el Milan-Napoli, ¿no? El Milan le ganó 2-1 al Napoli en San Siro. Tenía mucho tiempo, no mucho tiempo. El Milan hace un par de años le había ganado ya en San Siro, pero si vemos el registro de los últimos años, entre los rossoneri y los actuales campeones de la Serie A, en San Siro nada más y en Serie A, de las últimas 10 visitas del Napoli, solo había un triunfo del Milan. Sí, ha sido una rivalidad, muchachos, bastante, digamos, moderna, ¿no? Este Milan-Napoli realmente, porque es eso, dividen resultados. Hay veces que en San Paolo, antiguo San Paolo, actual Diego Armando Maradona, le va mejor al Milan. Hay otras veces en que el Napoli hace valer la localía. En San Siro es igual, como en este caso, bueno, el Milan ganó 2-1, pero hay veces que el Napoli también le ha ganado el Milan en San Siro. Así que es una rivalidad bastante igualada, ¿no? En los últimos años, en esos sentidos. Sí. No, y también igualado por el tema del rendimiento de ambos equipos, ¿no? O sea, por ahí hay temporadas en las cuales el Napoli está mejor que el Milan. La temporada, el último Scudetto que ganó el Milan con Pioli, ahí se le ganó en los 2 partidos. Exactamente. Se le ganó en San Paolo, en un partido. Y hubo empate. Exacto. Correcto. Entonces, por ahí hay un equilibrio, ¿no? Sí. Y esta temporada que pareciera, todavía es muy joven decirlo, pero que Allegri está carburando bien con el Milan, sobre todo la parte defensiva. Sí, y yo creo que también, muchachos, eso habla sobre todo de lo que es un entrenador grande, ¿no? Un entrenador grande con galones, con jerarquía, con experiencia. ¿Cómo le cambió la cara? Porque inmediato. Vean esto, nosotros, si se ponen a ver los episodios... Sí es verdad, Félix, que el Milan comenzó perdiendo, pero ante la Cremonese, y de repente ese primer partido, bueno,
puso un poquito ahí como... Prendió las alarmas, sobre todo para las personas que son resultadistas. Y No, no puede pero- ser que vaya a ser Pero, otra temporada de desgracia. evidentemente, a ver, tú no quieres comenzar una temporada Claro, con perdiendo. una derrota. Eso Claro, es verdad. o sea, tú no puedes comenzar una temporada, y menos con un equipo que viene de abajo, de la Serie B. Pero se ve que fue un tropezón. Sí, Se fue ve un que tropezón, que fue un se ve- tropezón. Lo que te iba a comentar, cosas importantes del entrenador, de la mano del entrenador que se ve, lo venía hablando con Gustavo fuera de cámaras. Al final de la temporada pasada hablábamos de lo desastrosa que era la Sí. defensa del Milan, pero la defensa del Milan este año tiene casi que los mismos nombres, por lo menos la titular. Sí, la titular. Son mismos nombres que vimos la temporada pasada. Sí. Y ahorita lo vemos como una defensa sólida. Esa es la mano del entrenador. Sí, sin duda. Sí, con la sin con duda. la gran diferencia ahí por ahí, con la incorporación de Estupiñán, pero de resto... No, Bueno, pero más allá de eso, Claro, muchachos, pero la saga, por lo menos, la línea de tres. la línea de tres Pavlovich, sigue Gabia siendo y la Tomori. misma. Sí. Sigue siendo la misma. Una línea de tres que el año pasado, con los intérpretes, fue muy criticada. Claro. Fue muy señalada esa línea de tres. Al mismo tiempo, sí es verdad que se cambiaron los dos laterales, en este caso carrileros, Ujú. pero igualmente no deja de ser la mano completa del entrenador. Sí, sí, Allí sí. estamos de acuerdo con eso. Allegri es un entrenador muy ordenado tácticamente. Es un señor Bueno, que le gusta... inclusive... Que le gusta inclusive, Gustavo, muchachos, les gusta que los centrales sean protagonistas del juego. Fíjense, ayer Lo vimos, inclusive lo en vimos. en ese partido, como el Milan con 10 hombres durante casi 40 minutos o un poquito más, de verdad que fue un equipo sólido siempre, Sí, 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 concentrado. No, y lo que dice el protagonismo, no solo en la fase defensiva, el segundo gol del Milan se lo inventó Pavlovich. Total. Pavlovich, Pavlovich, que por cierto me recuerda cosas, hay que decirlo también, es inevitable, ya seguramente por acá van a empezar los Vean la personajes. predisposición, Alias, vean la al predisposición. pompo. Pero no, A pero, ver, pero a Pablo ver. Pavlovich me recordó con ese gol, asistencia que hizo ayer, cuando se sumó al ataque, muchachos, un poco a Alessandro Bastoni, salvando las diferencias. Claro. Porque Bastoni es un central que se suma Que se mucho mete al mucho. ataque Sí, sí. y que a veces parece hasta un lateral izquierdo. Bueno, de hecho, Entonces sí. yo decía, Bueno, la ojalá corrida- que Pablo La se pueda corrida que se convertir en un lanzó Bastoni. sí tenía Claro ahí que un sí. aire. Sí. Y si nos vamos también un poco a lo que ha sido estas 5 jornadas del Milan, muchachos. Por lo general, en la saga, el que siempre saca el balón es Pavlovich, Sí. con perfil izquierdo. Entonces, Es verdad. Y lo que dice, muy curioso que lo digas, irónico también, porque en esta misma fecha, en el partido 2-0 del Cagliari contra el Inter, Sí. el primer gol que marcó Lautaro Martínez de cabeza vino de un centro de Bastoni. Bastón, que también sabemos que lanza buenas asistencias, muchachos. Miren, hay algo interesante también que quiero comentar acá, muchachos, con todo este nuevo ecosistema Milan. Lo que han dicho inclusive algunos jugadores, por lo menos como Rafael Leao cuando llegó Maximiliano Allegri, que ya se ve que es un equipo. O sea, Sí, que, sí. que ya la atmósfera dentro de la institución ya es un equipo. Bueno, eso- ya después, Me da risa porque eso mismo también lo decía Leao cuando llegó en su momento con Seizao. bueno, pero no es Sobre comparable. todo- bueno, a ver, claro, no es comparable. Claramente y- no, pero me da un poco de risa la cuestión porque en ese momento dijo casi lo mismo Leao con Seizao. Además que era un técnico portugués que lo conocía. Sí, bueno, y todo lo claro. demás. Pero bueno, Pero al final podemos decir que se Sí, siente más cómodo sin Leao duda, con, sin con- duda. con este entrenador. Leao que recién está volviendo. Recordemos que él disputó el primer partido de la temporada del Milan en la Copa Italia con el Bari, se Sí. lesionó, estuvo fuera y regresó recién, ni siquiera titular, contra el Napoli y de verdad hizo poco. Hizo es poco, que pero de bueno, hecho eran 10. se veía todavía que estaba regresando, Sí, Félix. Sí, de hecho, En los piques estaba lento. estaba muy lento con el tema de correr y sobre todo considerando que había que defender. Todo Había el que segundo defender. tiempo fue defender. Ahí me parece, la verdad, creo que no era el partido para que entrara Leao, sinceramente, ¿no? Quizás un Nkunku. Un podría- Nkunku o inclusive mantener a Santi Jiménez, que realmente estaba por lo menos aguantando ahí en esa primera línea de presión, lo estaba haciendo Claro, bien. lo que pasa es que Leao con una contra te podía liquidar. De hecho, está Es esa que no, famosa y- imagen que van a ver, perdón que te interrumpa, pero es una imagen equiparable en ese sentido a la de Iniesta en la final de la Eurocopa, rodeado por un montón de jugadores de Sí. Italia. Ahí van a ver la imagen del partido. Una contra con 10 jugadores, el Milan, una contra Rafa Leao, solo Rafa Leao, y Sí. tenía 6, casi 7 hombres del Hombres Napoli, del Napoli, encima. Otro Rafa No, Leao bueno, en y mejores mira, condiciones y una cosa generaba más también. peligro. Sí. Si quedaba Santi Jiménez y no metían a Leao, ¿quién le daba los balones? Porque hay que tomar en cuenta que necesitas un rapidito que te filtre balones. Y cuando sacan a Estupiñán por la tarjeta roja, sacan a Pulisic. Jiménez no se va a lanzar atrás, necesitas a alguien que le dé el salida. Y yo creo que eso fue lo que vio Allegri. Al final le dio salida a Leao precisamente por la velocidad que tiene el jugador. Igual, una vez que a Estupiñán lo sacan
por la tarjeta roja, lo expulsan. Después el descuento de Kevin De Bruyne. De penal, sí. De penalti, claro. Y el Napoli tampoco fue que apretó mucho. Bueno. El Napoli, a ver, cuando tú estás jugando 10 contra 11... El Napoli estaba encima del área del Milan, una cosa es que estés encima del área del Milan tocando la pelota sin sentido y otra cosa es que solo estés... sin sentido, si lanzaban siempre, centros al área. 100%. Yo sí estoy de acuerdo aquí con Gustavo porque creo que la única solución que tuvo el Napoli a lo largo del era partido lanzar centros al área. Era lanzar centros al área y casi todos eran repelidos exitosamente. Sí, hasta que Conte cambia los extremos y bueno, David Neres generó peligro por ahí con un par de remates. Fue el único. Remate de larga distancia, por ahí hubo una de Elmas que se tardó un poquito más. Claro. Creo que los cambios de Conte funcionaron un poco para el Napoli. Inclusive en el primer tiempo casi no habían desbordes. No, en el primer tiempo sí, para nada. ¿Por qué? Porque realmente, y hay que decirlo, el primer tiempo del partido fue un monólogo del Milan. Sí. Pero entonces, Félix, eso nos habla de que este primer cara a cara lo gana Massimiliano Allegri. Lo gana Massimiliano Allegri. Tácticamente, con un repaso táctico, hay que decirlo. Sí, y además que vimos lo que tú dices, primer tiempo una solidez y una contundencia en el ataque del Milan. Sí, total. Que la primera jugada de Pulisic que vio que olió la inexperiencia en la saga del Napoli, porque tenemos que recordar que estaba debutando Luca Marianucci, también estaba debutando Miguel Gutiérrez por la otra banda. Que lo hizo bien, por cierto. Sí. Me gustó mucho Miguel Gutiérrez. Sobre todo en el segundo tiempo, la parte ofensiva. Sí, la parte ofensiva más que nada. Creo que Miguel Gutiérrez por ahí... Si te pones a ver, ese primer gol del Milan, que fue al minuto 3, nace de una mala marca de Marianucci, que lo salta muy bien Pulisic, y el que tenía que cerrar Alexis Salemaker, ¿quién era? Miguel Gutiérrez. Sí. Entonces, pero después ahí se fue recomponiendo el jugador. Exacto, eso sí. Y decir que el Milan en el primer tiempo liquidó, o sea, las dos que tuvo las marcó y después partido cómodo para Allegri. ¿Qué fue lo que pasó? Que con la expulsión de Estupiñán en el arranque del segundo tiempo, bueno, nos obligó a ver también ese otro aspecto positivo que podemos ver del Milan de Allegri, que es la defensa. O sea, hay un compromiso en la defensa muy grande. O sea, vemos a Luka Modric con 40 años, que lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes, celebrando con todo una victoria sufrida contra el Napoli. Fue de verdad un triunfo muy luchado del Milan. Bueno, de hecho, muchachos, y también se lo voy a decir a la audiencia, yo creo que este partido del fin de semana es el propio partido para que el fanático del Milan se dé cuenta de que tiene un equipo bueno a nivel ofensivo y bueno también a nivel defensivo. Porque el primer tiempo nos demostró la parte de ataque y el segundo tiempo nos demostró cómo se puede cerrar el equipo para que prácticamente sea una pared. Sí. En estos momentos, el Milan es la segunda mejor defensa de la Serie A. Ha recibido 3 goles en 5 partidos. 2 de esos goles los recibió en la primera fecha. Y hay que decir que uno de esos goles en penal. Y uno de esos en penal. Entonces, exacto. Para que haya ahí como que... Y una cosa también que he visto, claro, la temporada está comenzando todavía, volvemos a repetirlo, pero comparado con lo que fue Fonseca y con Seizao, por ahí veo a Mike Mañán muchísimo más concentrado. Sí, esas macanas que se lanzaba, ahorita lo veo más concentrado, de repente, bueno, el próximo partido hace una cosa extraña, pero hasta ahora ha estado muy sólido. De hecho, ayer Mañón fue muy fundamental en el arco. Muchachos, en el primer tiempo también saca par de remates de larga distancia del Napoli. Ojo, ninguna parada así súper espectacular, pero sí paradas no fáciles. Pues. O sea, creo que la más difícil fue la del primer tiempo que le sacó a McTominay. Claro, por eso. La más difícil. De ahí el portero siempre estuvo concentrado. Bueno, y es el capitán del Milan, además. Claro. No es poca cosa. Sí. Bueno, solo para terminar un poquito el tema Milan-Napoli. El Napoli, muchachos, tenía 16 partidos consecutivos sin perder en la Serie A. No perdía desde el 23 de febrero de 2024. Es decir, el podcast de Gol Mío todavía no existía. Cuando el Napoli ya había comenzado esa racha de victorias de partidos sin perder. Exactamente. Y que es casi una vuelta completa. Es que bueno, ojo, el Napoli también gana la Serie A. En 2 ligas, obviamente, pero... El Napoli también gana la Serie A la temporada pasada, precisamente por el espectáculo que se lanzó en la segunda mitad del año. O sea, prácticamente mercado de invierno ya hasta verano completamente. Hay que decir otra cosa. Sí, hay que decir otra cosa, muchachos, importante. El Napoli también fue uno de los equipos que más invirtió dinero en el mercado de verano. Así que, bueno, es un equipo que también está llamado a dar golpes sobre la mesa y que, bueno... Sí, y también tiene muchas variantes. De volver a Champions, participar, ser protagonistas en Champions, por ahí superar la primera fase, quizás unos octavos, cuartos de final
por ahí el Napoli. Creo que a Puede eso, es ser. lo que, a eso es a lo que apunta, y conociendo al entrenador, por supuesto que apunta a ganar todo. Última pregunta sobre Milan-Napoli. Nosotros sabemos, ya lo dijimos en el otro episodio con nuestras predicciones, creemos que el Milan va a estar peleando por el título. Este es un golpe importante sobre la mesa, pero a lo largo de este arranque de temporada, tanto la directiva del Milan como el mismo Massimiliano Allegri han mantenido el discurso de que el objetivo del Milan es quedar en el top 4, clasificar a Champions. De hecho, terminan justo cuando sale del partido contra el Napoli. Allegri le preguntan sobre el partido y su balance fue: nos faltan 62 puntos para clasificar a Champions. El tipo no está pensando, o por lo menos a nivel de discurso, no está hablando de Scudetto. Y me parece bien, muchachos, sinceramente me parece bien. Yo en ese sentido estoy también en el barco de Massimiliano Allegri porque está siendo realista también. O sea, por más allá de que el Milan haya dejado buenas sensaciones en estas primeras 5 fechas y que se haya reforzado muy bien, no deja de ser un equipo que, bueno, está joven, está naciendo, una nueva idea, un nuevo proyecto. Y me parece muy acertado que el entrenador y directiva estén tranquilos con eso, que la presión se la lleven los demás. Que se la lleve Napoli, que se la lleve Inter y que se la lleve hasta Juve. Aparte de eso, el Milan sin presión. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta de que el campeonato es muy difícil. Apenas está, vuelvo y repito, y voy a ser muy fastidioso con eso, porque no podemos poner al equipo muy arriba, Claro, porque lo que se tienen apenas son 5 fechas. Y estamos hablando de un entrenador con experiencia que también toca pisar tierra. Claro, Está bien, muy bien. le ganaste al actual campeón, pero, a ver, faltan partidos. Por ahí está la Juventus que está, mira... Y bueno, cuidado. Y la próxima fecha le toca partido directo al Milan contra la Juventus de visitante, que vamos a ver porque la Juventus en casa ya hemos visto que es bastante complicado. Sí. Curioso, una cosa más antes de meternos justamente con la Juventus, que decías que quizás el discurso de la directiva y el Milan ahorita es ese de no tener tantos focos. No fue tan así en la era Allegri, ¿no? En la era Pioli, ¿verdad? Porque en la era Pioli básicamente esa crítica dura era porque el Milan no peleó por los campeonatos. Aunque siempre clasificó a Champions. Pero ¿no? claro, pero era distinto porque ya venía varios años con el mismo entrenador. Ahorita está naciendo con Massimiliano Allegri y aparte de que nace con Massimiliano Allegri, el equipo invirtió mucho dinero en el mercado de transferencias, muchachos. Es que de hecho a Stefano Pioli no le dieron un equipo con una inversión de este tamaño. Eso también hay que decirlo. Ni a Pioli, ni a Conceição, ni a Fonseca. De hecho, la inversión que hacen con Fonseca el año pasado fue Claro, algo... pero con Conceição quizás mínimo. sí. Con Conceição ese intento que... Bueno, y con Conceição, pero... En el mercado invernal... Pero con jugadores cedidos. Joao Félix. Pero concesiones Walker, al final, claro. Santi Jiménez, pero bueno, trataron Entonces, de armarle un equipo por ahí. Y sí, al final, bueno, fíjense que salieron de prácticamente todos esos jugadores. No, importante también que yo creo que el Milan, una de las cosas, aparte del buen fútbol que va a conseguir con Allegri, es la identidad Milan. No, o sea, por ahí se ha perdido muchísimo y el Milan es un equipo campeón. El Milan gana títulos. Sí. Y eso se ha perdido en los últimos años. Y creo que también la clave, muchachos, hasta ahora ha sido la buena sinergia que hubo entre Allegri y Tare antes de comenzar la pretemporada, antes de comenzar todo. Sí, con el director El deportivo. primer nombre de Tare siempre fue Massimiliano Allegri. Lo fichó, lo trajo. Y después estuvieron juntos en sintonía. Vamos a ver qué fichamos, qué no fichamos, a quién sacamos. El fichaje de Rabiot, que ya podemos decir que fue un acierto. O sea, Allegri lo estuvo pidiendo todo el mercado. Escucharon al entrenador y aquí se puede ver, muchachos, la base y lo clave, lo importante de escuchar a un entrenador para armar su equipo. Sí, y un entrenador que sabemos que es bastante competente. Bueno, nos metemos entonces de lleno con Juventus-Atalanta. La Juve y el Atalanta empataron 1-1 en el Allianz Stadium allá en Turín. Empezó ganando el Atalanta ahí en el primer tiempo con un golazo de Sulemana, un buen zurdazo. Por ahí Kristovic tuvo en el segundo tiempo para, digamos, encaminar esa victoria, ese triunfo, que hubiese sido un triunfo importante para Iván Juric. Y sobre el final, Juan Cabal, el colombiano, anota el gol del empate y la Juve pudo... Volviendo de la lesión, Juan Cabal, importante. Volviendo a una lesión muy larga. Sí. Se perdió prácticamente toda la temporada pasada. Pero cosas importantes y en el debate que me quiero meter, muchachos, es la Juventus no da garantías a nivel defensivo, pero ganarle a la Juventus es igual complicado. Sí, es muy difícil. Es un equipo difícil porque es que, a ver, la Juve me parece que es muy camaleónico, ¿no, muchachos? Dependiendo de la situación, del partido, del rival, ellos deciden, pareciera que si aprietan un poco más el acelerador, van más hacia adelante, se repliegan un poquito. El Atalanta, además, es un equipo que, si bien tiene 9 puntos,
pero no ha dejado tampoco sensaciones todavía muy sólidas. Bueno, Entonces, bueno. ya va, o sea, ya va, porque lo estás poniendo muy así, estás hablando de uno de los invictos de la liga. No, Pero es ya que va, lo no, vemos, no, no. sobre la hora pudo perder el Atalanta. Pero no perdió, el resultado Bueno. quedó 1-1. A ver, no, pero del Atalanta sí tenemos que decir, si hubiese Claro, estado, obviamente hay un cambio de entrenador, sabemos. Con Gasperini y que- yo y que siento sabe- que a de ver. pronto hasta lo ganaba. No, y el Atalanta, ¿cuáles han sido o sea, está invicto, pero vamos a repasar sus rivales de este ranking en 5 ojo. fechas. Pisa, Parma, Juventus, Lecce y Torino. Sí, equipos ¿Por qué? accesibles para Mi pre- Atalanta. mi No, sobre todo la Juve. Bueno, la Juve, Pero los ok, demás sí, Gusi. los demás los tenía que demás ganar. son Ojo, Gusi, Los demás lo accesibles. tenía que ganar. Claro, Y con 100%. Pisa y con Parma empató. 100%, pero lo que habíamos Y con venido Torino hablando... también. No, y lo El que Torino habíamos comenzó venido mal. hablando, lo que habíamos No, al hablado... Torino le ganó. Al Torino, por eso, al Torino, bueno, al le Torino y ganó. al Lecce le ganó, pero con Parma y con Pisa empató. Y esos A eran ver, puntos que estaban Lo que habíamos El venido Pisa- hablando antes de que comenzara la temporada, si bien es cierto, por ahí Juric no es un entrenador como Gasperini, le falta mucho, necesita trayectoria, y lo poníamos prácticamente cuidado. Y bueno, después de 5 fechas se ha mantenido invicto. Hay que destacar algo importante también, No muchachos. sé, por ahí no sé. Sí, en ese partido entre Atalanta y Juve, también en la segunda mitad, ya faltando 20 minutos, 15 minutos aproximadamente, expulsan a Marten de Roon, al Sí, capitán. justo después del gol del empate. Sí, entonces allí hay que tomar eso en cuenta. El Atalanta, bueno, Sí. al final se aguantó y sacó No, el empate, pero el resultado es positivo dentro de todo porque yo siento que incluso cuando cerró el primer tiempo, la Juventus era la que merecía ir ganando. claro. Por ahí en el segundo tiempo el partido se desfiguró un Y poquito salvo más. ese gol que no puede anotar Kristovic, ¿no? Que Hubiese Seguro- cambiado el partido. No, y Acaba de que destacar. probablemente Ah, con pero- otro delantero, como de repente Mateo Retegui, puede ser que entraba esa pelota. Sí, Entonces, sí, la cruzó mucho y yo entiendo lo que dices. Esa fue la única que tuvo el Atalanta después de ponerse en ventaja. Adicionalmente a eso, muchachos, destacar también lo que hablamos de la Juve, ¿no? Que es un equipo que todavía se ve un poco raro. Hay facetas en las que domina, hay facetas en las que se ve como víctima porque está siendo acribillado, pero es un equipo que tiene muy buenas variantes, sobre todo en el banquillo, y me gusta que cada vez que entra Vlahovic, cómo agita el ataque. O sea, es impresionante cómo No, pero cambia es que, el mira, ataque. hay Sí. una cosa que nos O sea, es increíble. que nos ha dejado la Juve en este inicio de temporada, y es que la Juve sabe atacar. Por ahí les cuesta muchísimo regresar, por ahí les cuesta muchísimo ordenarse bien atrás, pero es un equipo que ataca y ataca con sentido y contundencia. Bueno, hay que decirlo. También es importante tener en cuenta que, y lo hemos dicho un montón de veces, pero lo repetimos para refrescárselo a la audiencia, la Serie A la suele ganarle el equipo que recibe menos goles. Y ya el tema de la defensa en la Juventus está siendo algo complicado. La Juventus ha recibido 5 goles en los últimos 3 partidos. Y si revisamos solamente el top 10 de la Serie A, la Juventus es el segundo equipo más goleado. Pero es que con claro, Napoli, Cagliari y Bologna. si la Juventus tiene un prácticamente coladero, por así decirlo, Sí. como Lloyd Kelly, central que de verdad para mí aporta poco, no aporta nada en Que ese equipo. empezamos otra vez No, pero con es que Dompo. es la realidad, muchachos. Lloyd Kelly es un central muy limitado. Lo que- Por ahí se ven a cada rato ataques constantes del resto de equipos. No vayas a y la romper la liga- mesa, cuidado porque te veo... Es lamentable. Lo que yo no sé muy bien de la Juventus de Tudor, que es todavía lo que hay que descifrar, definir muy bien el estilo. O sea, porque cuando También, la Juve sí. se propone jugar, juega bien. Pero cuando se propone defender, no lo hace también. Entonces, ¿por qué se cambia ese chip? Lo vimos también en el derbi Italia contra el Inter. Y en el la partido de Juventus Champions, Mira, yo jugó una mejor de las en el cosas primer que tiempo y después se echó Y para en el atrás. partido de Champions yo también. una de las cosas que vi, que sobre todo lo demostró muchísimo Tudor contra el Dortmund en el debut de la Juve en Champions, es que es un equipo, Félix, a mi entender, que el entrenador está jugando a la contra. Es un equipo muy vertical, pero precisamente por esa misma verticalidad les cuesta llegar atrás. Pero Y es que- pasa lo que está diciendo Ángelo. Por ahí los defensas no son unos defensas de garantía. Bueno, realmente. pero es que ya va. Gleison Bremer es un defensa. Sí, bueno, Pero, pero a ver. pero hay que decir algo también. El detalle es que, muchachos, si tú vas a jugar a la contra, si tú vas a hacer un equipo vertical que va a aguantar, que va a esperar, tú tienes Claro. que tener una solidez defensiva. Y la Juve Juve no la está teniendo, por eso encaja tantos goles. Sí, no, y ojo también, así como Ángelo dio nombre y apellido, yo también voy a dar mi nombre y apellido aquí de la Juventus. Miren, mátenme si quieren, pero Michele y Gregorio es un desastre.
Sí, coincido. Sí, es un desastre. Bueno, Coincido desastre, yo no coincido sé, con el señor Gustavo yo Sila. no sé. Por ahí Sabri, que está en la producción, hermana aquí del señor Félix Ayuda, asienta la cabeza, lo cual significa que es verdad. Ha comenzado Ha muy comenzado dubitativo. mal, pero a ver. No, pero sí no es portero para la Juve. No, Carnesecchi, para nada, Michele para Di Gregorio nada, no es para portero nada. para la Juventus. Di Gregorio a mí me parece que está un poquito en la línea, ya lo hemos hablado también tras de cámara. Por ahí quizás no tenemos la mejor referencia en este último partido, pero para mí está en la misma línea que Carnesecchi. No, En pero ese es que el nivel. pero el Oh, detalle- Le pero falta, ya- está a quizás ver, un pasito no, pero por es que detrás. hay pero- diferencia. Carnesecchi para ser portero de la Atalanta está perfecto. Porque Sí. es la Atalanta. Hay que decir también aquí las cosas como son. No, y La sin Juventus embargo, de Turín y sin es el embargo, equipo más grande de sí. Italia. No Y- puedes tener de portero a Michele Di Mira, Gregorio. y sin embargo, ojo, Ese es todo. sin La embargo, verdad, muchachos. si recuerdan por ahí el macanón que se comió la DEA en el primer partido de Champions, por ejemplo, con el PSG, si no fuera por Carnesecchi, ese partido hubiese Terminaría terminado 0. como 15-0 Sí, fácil. sí, total. Entonces, y ojo, en Liga también hemos visto a un Carnesecchi bien parado. A ver, bueno, yo con el tema de Di Gregorio, para redondearlo también, no creo que la Juve, porque la Juve pagó casi 20 millones por este portero, Sí. no creo que lo hayan hecho así de gratis sin tener, bueno, yo creo que Con quizás, decir- quizás hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, que no- habría que ver qué tanta paciencia, pero lo Bueno, cierto una es que, temporada, pues. muchachos, después de haber tenido a Gianluigi Buffon, un emblema en la Sí, institución sí, y en el sí, fútbol claro. italiano, y después de haber tenido a un muy buen Chesney, Sí, que sí, también sí. lo hizo excelente, bueno, de verdad venir con Michele Di Gregorio. Bueno, sí, es bajar sí, la sí. brecha. No, y aparte de eso, que es un portero que todavía no, más allá de las actuaciones que han sido muy deficientes en este arranque de temporada, es un portero que no te inspira nada prácticamente. No, inclusive en las transmisiones de los partidos se ve poco Di Gregorio quizás hablando con ese don de mando que suele tener un portero, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, pero hay que ver. Bueno, último tema que les quiero preguntar sobre la Juventus, porque hablamos de ese tema de que es difícil ganarle. O sea, la Juventus le remontó al Inter en los últimos minutos en el Derby de Italia, prácticamente le remontó al Dortmund, bueno, le empató un partido que estaba perdiendo por 2 goles. Sí. También aquí sobre el final reacciona, ojo, todos estos partidos en casa, ¿no? Pero también reaccionó así contra el Atalanta. ¿De dónde viene esta cosa? Porque la temporada pasada, si nos ponemos a revisar, cuando Thiago Motta estaba en el banquillo, llegaron hasta la fecha 22 invictos en la Serie A. Entonces no es una cosa nueva esto de que la Juve, que es difícil ganarle a la Juventus. Es prácticamente el mismo equipo de la Sí. temporada pasada y por ahí yo siento que es muy positivo el hecho de que el entrenador no tiene que trabajar ese aspecto mental. O sea, la Juventus es un equipo que no se da por vencido. Sí, lo que, Bueno, es que lo le- que debería conseguir la Juventus, Gus y Félix, audiencia, me parece un poquito más de orden, sobre todo también en cuanto a dominio del partido, ¿no? En las facetas, en el mediocampo. Hasta los momentos la Juventus contrató 3 atacantes, muchachos, en el mercado, Openda, Segrova y David, y hasta los momentos ninguno ha dado pie con brillan bola. por su ausencia realmente. Fíjense sí. que ha sido más bien Blajovic de la casa, y que parece, va Que a ser todo- agente libre además porque Y no que quiere todos renovar. dábamos por vendido ya. Que No, todo bueno, va y por ello. también, es el que ojo. ha salvado los muebles. No, y Vlahovic. también, a ver, estos 3 delanteros que se hace de ficha a la Juventus son delanteros que vienen de otras ligas y por ahí capaz todavía no se han... No han carburado. no han carburado. obviamente. Y hay que entender también que el fútbol italiano es difícil, sobre todo a nivel defensivo. Bueno, por eso ¿sabes? justamente la Juve estaba Entonces- haciendo todo lo posible, todos los esfuerzos para fichar a Colomboani, que ya se había adaptado. Claro, Y después temas de desacuerdo con el PSG no lo... Otra cosa, otro punto alto que sí me ha gustado también de la Juve, muchachos, ha sido Kenan Yildiz. Creo que el Bueno, jugador sí, se está consolidando. Sí, se está jugando muy bien. Está tomando definitivamente esa batuta del 10 y de capitán inclusive a veces. Entonces, Líder en asistencia. me ha gustado muchísimo Yildiz. Sí, ¿verdad? sí, tiene 3 asistencias Muy, esta muy temporada bueno. y lidera junto con Kristovic y Nico Paz. Todos tienen 3 asistencias, pero es importante. te habla Irónico, de del hecho, que tanto Yildiz en la Juventus como su compatriota Güler en el Madrid estén siendo protagonistas absolutos este año, ¿no? Sí, O bueno. sea, eso está muy bien ahí para Turquía, para la Turquía, selección. dirigida por Vincenzo Montella. Sobre Sí. todo el último Eh, partido que perdieron 5-2. Saludos a los Bueno, madridistas. Una cosa no tiene que ver con la otra. En fin, Ahí está, mira, se- se volteó Naudi. Seguimos. Saludos a los madridistas y Naudi. seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Lo último que también no me gusta del tema Tudor con la alineación, Francisco Consensado, para él como que no existe, parece, ¿no? Pareciera haber Ha ido por su bajado ausencia. mucho, sí. ha bajado mucho. sea, Menos mal Consensado- que no lo tengo en el Fantasy. Lo iba a comprar en el Fantasy y al final No, dije no, porque está no jugando juega. más Atsic. Sí. Atsic que hizo ese golazo contra el Inter en el Derby de Italia. Canterano que, bueno, sí, está bien, promete. está Aunque muy se bien. equivocó en el partido contra el Atalanta, el gol del Atalanta nace justamente un balón perdido por él en salida, pero bueno. Está Vamos a, jovencísimo todavía. Puede está muy cometer esos joven, errores. Está muy joven, sí, Sí. sí. Pero bueno,
Él los puede cometer, Di Gregorio no los puede cometer. Di Gregorio tiene más edad, muchachos. Bueno, bueno, no. la edad justifica entonces. No, pero por Bueno, ahí ya sabemos. es eso, lo que decía Ángelo, es difícil porque pero mira, Asiche es canterano, eres el sucesor Está bien, está de bien. dos Claro. monstruos. Está bien. Si el portero fuese canterano, entonces le pasamos todas. Ajá. Yo creo que Perín, atención a los fanáticos de la Juve, Perín me gustaría más ahorita de titular que Di Gregorio, inclusive. Bueno, vamos a ver. Matías Perín, que es un Vamos a ver portero... si el gran Igor Tudor está viendo el podcast de Gol Mío para tomar algunas ideas acá. Hasta Pinsolio. Que Carlos hay, que Pinsolio ponerle, también. hay que ponerle acá abajo unos subtítulos en croata. A ver si... Hola, Muchachos, hola, ya, Juanita. en definitiva, Michele Di Gregorio, portero para la Lazio. portero Para el Monza, Torino. para el Monza tal Para- cual. pero por favor, para ya la Juve. está. Bueno, Vamos a regresar al Monza. Vámonos con algunos equipos puntuales para repasar su situación en este momento, ¿no? Sí. El Inter, decíamos, arrancó un poquito mal, o sea, arrancó con esa goleada sobre el Torino, entonces todo el mundo dijo, uy, cuidado Sí, con el sí, Inter, cuidado que es el con- Inter, que ajá. tiene un entrenador, que no sé qué. Después, 2 derrotas consecutivas, una sorpresiva en casa Sí, con el Udinese, otra con la Juventus que es más pasable en el Derby Italia, pero un Derby Italia que el Inter había logrado remontar. Sí, y lo irónico también es que esa derrota con el Udinese, muchachos, que si bien después de ese partido todo el mundo también enloquece con el Udinese y sobre todo con el central Omar Soler diciendo, bueno, es el Pero- próximo, no sé qué, pim pum pam, y después ya el Udinese otra vez a lo que es el Udinese. Pero es que otra es vez eso. inflado. Ya va, el Udinese... No se pueden sea, calentar tampoco el- tanto. Pierden con el ¿sabes? Sassuolo, por No, ejemplo, en no, la no. última fecha. Claro, no, ya va. El Pero- Udinese las primeras 3 fechas estaba invicto hasta que jugó con el Milan. Sí, Jugó con el exacto. y- Pierde de local 0-3 allá en Friuli, que siempre es difícil para los visitantes. Sí. Entonces, y luego va y pierde otra vez con el Sassuolo. Entonces tú dices, Bueno, bueno, el Udinese, pero el Udinese está en la línea de lo No, que uno y, más o menos claro. y a espera, ver, pues. recordando aquí también a la audiencia, el Udinese le gana al Inter de visitante. claro. De visitante, a ver, no es poca cosa, pero es eso, ya sabemos que el tema Inter, miren, Kibu todavía no es un entrenador y por ahí hay muchos interistas que los hemos leído por ahí por las redes, Sí. que no, el Kibu conoce la institución y ganó Champions en el 2010 en Como ese jugador, equipo, como jugador. todo lo que quieran, pero Kibu a nivel de entrenador no tiene la trayectoria para agarrar al Inter. No, y también se ve que hay un ambiente un poquito tenso en el entorno del Inter, justamente por la presión que implica Sí. dirigir un club como el Inter. Pero antes del partido de este fin de semana contra el Cagliari, se filtró un video. Estaban en el entrenamiento, los fanáticos fueron a ver el entrenamiento y Kibu va y le responde a los fanáticos molestos, muy molestos, diciendo, si no vienen a apoyar para acá, váyanse a Milanello, que es el centro de entrenamiento Del Milan, sí. del Milan. Pero muy, muy, muy molesto. Y eso, estamos en la fecha 5. Y un entrenador gritándole a los fanáticos como que, miren, dejen Lo de que- fastidiar y déjenos trabajar. A ver, lo que pasa es que sí siento también que hay mucha predisposición en el seno Nerazzurri, muchachos, realmente con el Inter, ¿no? Evidentemente nosotros aquí lo hemos dicho, Kibu probablemente no sea el indicado para retomar otra vez al Inter, ¿no? Sobre todo después de ese descalabro en la final. Creo que es una imagen de la cual el Inter se sigue reponiendo al día de hoy. Y que, ojo, y es difícil. importante también que el Lo equipo único no bueno, tuvo Gus, lo único oxígeno. bueno- El equipo no tuvo oxígeno. No hubo contrataciones interesantes en el mercado. Sí. Bueno, y pero- realmente. Sí, es que de los fichajes, ¿quién es titular? Ninguno. No, bueno, prácticamente. Susic por ahí a lo Susic mejor. se puede ir ganando el puesto ahí Y con en, Mkhitaryan. y en el último partido, muchachos, de hecho, los carrileros fueron Carlos Augusto y Luis Enrique contra Cagliari, esa Ujú. victoria. Adicionalmente eso, bueno, también el Inter al menos comenzó ganando 2-0 al Ajax en Champions. Sí, Sí, no. A pero- ver, después, pero de bueno, es raro. después de esas 2 derrotas, el Inter sumó par de triunfos. O sea, lo que dijimos, está a 3 puntos del primer puesto. No, Claro. no está demasiado lejos. Ganó en Champions, también haciendo lo que tenía que hacer, sin muchísimo más. O sea, sin una cosa así, pero a ver, ganarle al Ajax tampoco es cualquier cosa. Y en allá, ojo, Ámsterdam, ¿no? porque fue en Ámsterdam. Y Eh, otra cosa también, muchachos, hasta los momentos los delanteros están respondiendo, ¿verdad? Bueno, Turán está muy Turán bien. está encendido esta temporada. Está pues, encendidísimo. Lautaro. Pío Espósito también ya anotó su Sí. primer golito en Serie A. Lautaro tiene par de goles también, que Lautaro siempre cumple. Los delanteros están bien. Por ahí vimos Y ese bueno, gran fichaje de Lautaro, la persona que fichó a Lautaro en el Fantasy de Gol Mío. Uno de los fichajes más caros de la historia del Fantasy. No, y que encima además dejó todo su dinero ahí, ¿no? Todos sus ingresos ahí. pero creo que fue una buena apuesta. Y también con el tema de Inter, voy a tocar, que por ahí no fue en esta fecha, fue en la fecha del Derby de Italia. Regresa Çalhanoğlu al Inter con doblete. Sabemos cómo terminó
Menos el mal turco, no fue de la penal, temporada este doblete de pasada. Félix. Sí. No fue de penal el doblete. Fueron dos golazos. Por eso. La temporada pasada, es que la temporada antepasada, cuando el Inter ganó, Çalhanoğlu fue uno de los goleadores del equipo. Pero a punta de penales. A punta de penal. La temporada pasada, como no hubo penales, Çalhanoğlu prácticamente Y al No, final pero- de la temporada pero en esta ocasión habían fueron un par de ciertos rumores golazos. también de que por ahí habían molestias en el vestuario con el turco. Claro, y miren, bueno, sí pasó. Tal cual. Es que sí hubo fricción. Después Sí. del Mundial de Clubes, Él se quería ir. ese tira y empuja entre él y Lautaro Martínez, el que no quiere estar en el equipo que se vaya. Pero y él se quería ir de verdad. Sí. y no jugó. Estaban Y, esperando ojo, oferta, No pero- jugó desde el inicio de la temporada. Y cuando jugó en el Derby de Italia, mete 2 golazos, Sí. doblete. Bueno, también ok. estaba lesionado, pero sabemos claro. que Çalhanoğlu es titular. Sí, bueno. Pero cosa importante del Inter también, Sí. que hay que ver, que creo que es lo que hay que evaluar este año con respecto a equipo, porque es verdad, 5 jornadas es poco para decir que el Inter está o no está en carrera por el título, pero la temporada pasada una cosa que le pesó muchísimo al Inter fue el tema de los partidos directos. Votó demasiados Sí, muchos puntos en puntos. partidos directos y este año su primer partido directo ya lo jugó contra la Juventus y lo perdió. Atención, entre la fecha 7 y la fecha 9, recordemos que la próxima es la fecha 6, es decir, dentro de 2 fechas, empieza esta seguidilla de partidos con Roma, Napoli y Fiorentina. Yo creo que después de esos 3 partidos podemos tener un termómetro más claro, ¿no? Sobre lo que va a Bueno, hacer el Inter. Aquí Otra con todo cosa- el respeto a los fanáticos de la Fiore, yo creo que cualquier equipo le puede ganar a la Fiore ahorita. Escuchen, ya va, otra cosa, muchachos, rápidamente, para seguir en el Inter y, bueno, cambiar a los siguientes equipos que también están muy interesantes. El Inter, lo que también sí me ha parecido un punto a favor en este inicio de temporada es la rotación que ha hecho Kibu. Sí me ha gustado eso por ahí. Fíjense que en el último partido con Cagliari, ya lo decíamos, Di Marco y Dumfries descansaron. También ha jugado Pío Espósito, ha visto minutos con regularidad. Me ha gustado eso. Con Simone Inzaghi, Limone Inzaghi, recordamos, muchachos, que el Inter prácticamente no cambiaba No el once cambiaba. inicial. Ese equipo por eso llegó fundido a final de Es temporada. que eso fue una La cosa clave que es también le mantener pasó un orden factura allí, y en la Kibu, final de la Champions, bueno, claro. Pareciera que está rotando. Félix. Y en su momento también hablamos de la diferencia de nivel entre los cambios a disposición. ¿no? Y esa es la otra también. Si tú no rotas a tus jugadores, ¿verdad? Si tú no le das minutos a ellos, ¿cómo vas a saber también si pueden estar preparados o no para partidos cruciales? Bueno, recordemos que prácticamente el Inter la temporada pasada perdió la Serie A prácticamente al final. Sí, la última fecha. En Copa Italia, el Milan se los come En semifinales. en semifinales. Y en Champions, 5-0 con el PSG. Precisamente Mundial por lo de que estás Clubes diciendo también. tú. Y en la Sí. Supercopa de Italia, que a muchos se les olvida por ahí, también perdió a principios de año una A manos remontada. del Milan. A manos del Milan, 2-0. Sí, señor. Estaba prácticamente Pero bueno. ganado eso, ¿no? Vámonos ahorita justamente con la Fiorentina. La Fiorentina que por aquí ya vemos sonrisas. algunos. Complicado. No, porque- yo estoy preocupado. Sinceramente, aquí donde nos ven hablando de la Fiorentina, yo estoy preocupado. Miren, la Fiore es uno de los 6 equipos que todavía no ha ganado en esta Serie A. Está en el puesto 15 con 3 puntos. Tiene 3 empates. Con Cagliari, con Torino y con Pisa. Esos 3 empates, las 2 derrotas con Napoli y como quizás por ahí un poquito más justificables como derrotas. Lo que no se justifica es que a Cagliari, a Torino y a Pisa no le haya ganado ni siquiera uno de esos 3, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿el puesto de Stefano Pioli ya está en juego? Porque el director deportivo, antes de esta jornada, Daniele Pradé, tuvo que salir a confirmar que había confianza absoluta en Stefano Pioli, y ya cuando un director deportivo tiene que salir a confirmar al entrenador, es un Es tema porque hay un entorno, hay una presión alrededor de eso. La Fiorentina está muy cerca de puestos de descenso. Y adicionalmente a Está eso a un también- punto de puesto Sí, de descenso. y o sea, adicionalmente de a hecho. eso también, muchachos, por lo menos una Fiorentina, que lo que a mí me tiene más preocupado sin duda es que en 5 fechas Moise Kean, jugador que es titularísimo actualmente en la selección italiana y, Sí, y bueno, con un momento de forma espectacular, fue el segundo máximo goleador el año pasado, muchachos, no ha anotado un gol todavía. Eso, en primer lugar, me preocupa muchísimo porque Le anularon 2 sí, en el claro, último le partido. anularon gol, pero en 5 partidos, muchachos, no ha anotado un gol y ahí yo siento que ahí el sistema de juego del entrenador influye en ese sentido. Y lo otro, también, que gastaron en el mercado de transferencias, muchachos, casi 20 millones de euros por un jugador que en verdad casi nadie conoce, Roberto Piccoli, ¿no? Bueno, Y casi toda- nadie no, pues. Bueno, Félix, y no ha jugado casi tampoco. hizo sus 10 golitos. Claro, no ha jugado casi, es verdad. Entonces, eso es algo Pero rarísimo tienes también. a Inseco también ahí que Bueno, lo ojo, ficharon. una de las cosas Gudmundsson, también... que tampoco ha anotado goles. Una de las cosas también que se Eh, venía hablando al final de la temporada pasada, el tema de Pietro Comuzzo,
decían uno de los mejores centrales, proyecto en el fútbol italiano, y ya hoy por hoy brilla por su ausencia. Tú lo pediste para la selección. Brilla por su ausencia. Bueno, claro, lo que pasa es que también el rendimiento... No vengas a lanzar el comentario al aire como que sí que, porque tú eres uno de los principales defensores de Comuto. No, a mí me gusta. Lo que pasa es que, a ver, esta Fiorentina es un desastre. Miren, señores, nosotros sabemos que este señor cambia de opinión también, porque si ustedes se revisan los 2 episodios del Mundial de Clubes, ¿qué era el Mundial de Clubes para Gustavo Silva antes de que comenzara el Mundial de Clubes? ¿Y qué era el Mundial de Clubes después de que...? Es que mi corazón, ya la gente me conoce, ya saben. Y bueno, para mí sí. Siento que ahí Stefano Pioli está apuntando más de la experiencia en la saga, muchachos, porque también la Fiorentina juega con línea de 3, con Pablo Marí, Pongras y Chiluca Ranieri, que es el capitán, junto a Mandrágora, ¿no? Que sí ha estado muy bien Mandrágora. Pero entonces lo irónico en el otro sentido es Fagioli, que había cerrado muy bien la temporada con Robert Palladino, ¿no? Ahora también brilla por su ausencia. Bueno, sí, Cherendure, que también había Robin Gosens también, que es un jugador rendidor, siempre es rendidor y desborda. Y también, pero ha bajado mucho el nivel. Realmente yo creo que de la Fiorentina, por ahí tú salvas ahí a Mandrágora. Yo no salvo a ninguno. Bueno, porque Mandrágora es el capitán y también ha anotado goles. No, pero mira, no. De la selección, cuidado. Muchachos, yo les voy a hacer esta pregunta. Muchachos. Ustedes se ponen a estar salvando jugadores de la Fiorentina cuando la Fiore va de 15º. Pero es que la Fiorentina tiene una buena plantilla. No. A ver, yo no te estoy diciendo que no, pero el rendimiento... muy buen equipo. A ver, la Fiorentina gana 2 partidos, muchachos, yo en el Fantasy, escuchen, en el Fantasy tengo a Moise King, a David De Gea, a Jacopo Fazzini y a Cherendure. Y por eso va detrás de la ambulancia. Claro. Puros jugadores de la Fiorentina. No, pero por supuesto. Claro. Eran tipos que el año pasado estaban vendiendo. Sí, pero a ver, de Stefano Pioli sí quiero decir algo. Él también cuando arrancó su proceso con el Milan no fue tan sencillo ese arranque. Sí, le fue complicado, turbulento. Complicado. Fue más Esa o menos... derrota con el Atalanta, por ejemplo. Fue después de diciembre que agarró un poquito de mínimo y se enderezó y después se consolidó. Por ahí yo vi lo mejor que he visto de la Fiorentina. Y vean esto qué curioso. Partido contra el Napoli. Estaba perdiendo 3-0 la Fiorentina. Por ahí después descontó. Después del descuento de la Fiorentina, estuvieron a nada de ponerse 3-2. Y si se ponía 3-2, daba la sensación de que la Fiore podía remontar un 3-0 contra el vigente campeón de la Serie A. Por ahí no terminó pasando eso, pero dio esa sensación. Entonces yo siento que el poderío ofensivo lo tiene, pero está apagado. Y ya sabemos que a nivel defensivo, bueno, no es la especialidad de Stefano Pioli tampoco, ¿no? Hay que ver también cuánto más puede aguantar la directiva de la Fiorentina. Yo digo que hasta la fecha 10. Yo digo que porque dijeron confianza ilimitada. Yo digo 10 fechas, creo que está bien. Y la cosa en el entorno de la Fiorentina no es tan tranquila, porque nadie se pregunta esto. ¿Por qué Palladino se fue de un día para otro? Si Palladino había hecho una buena temporada, tuvo un quiebre con la directiva. Sí. Entonces, parece por un conflicto de transferencia, de fichaje. Eso, ¿no? pero de un día para otro. Sí. Vincenzo Italiano, cuando se fue de la Fiorentina, no había necesidad de que se fuera a la Fiorentina. Podía consolidar su proyecto. Claro. Prefirió irse al Bologna. Entonces hay un tema también ahí con la directiva que no es tan fácil. Es complicado, ¿no? Y de hecho, por ahí el perfil de Pioli es un tipo que es muy tranquilo en ese sentido. O sea, se lleva con la directiva sin poner muchos peros. Y de hecho, muchachos, sí les voy a decir algo. La Fiorentina esta temporada debería ganar Conference. Bueno. Debería ganar Es difícil, pero ya es momento de que la Fiore gane Conference. Sí. Bueno, vamos a ver. Último tema, pero súper puntual con la Lazio, que también tiene 3 derrotas y una victoria. Tiene 3 puntos. Nada más perdió el derbi de la Capitale con la Roma. Lo de la Lazio es rarísimo, Félix. Y puesto 14 con 3 puntos también, ¿no? Ojo, falta que juegue un partido. En el momento de grabar este episodio, la Lazio todavía no ha jugado. Contra el Genoa. Contra el Genoa de Patrick Vieira, ¿no? Grandísimo. Pero yo creo que lo que medianamente puede salvar a la Lazio, muchachos, es que no pudieron fichar en el mercado de verano. Eso ahora ahí obviamente a cualquier equipo creo que lo afecta, y tampoco es que la cantera de la Lazio sea una lumbrera en Italia, ¿no? Pero en ese sentido también podemos decir que ficharon a un entrenador que ya conoce al equipo. Sí, conoce prácticamente el equipo. Sí, pero no sé, ¿eh? Yo lo veo complicado, ¿no? Yo siento también por ahí que tampoco es que le ha tocado, bueno, a ver, 2 partidos de estos 4 partidos que ha jugado la Lazio, como bien comenta Félix. Uno fue en el Giuseppe Sinagaglia, y sabemos que el Como se reforzó bien, está engranando Como, que de hecho fue el primer partido que lo pierde. Y después también tenemos
el derbi de la Capitale, que por ahí estuvieron a punto de empatar el juego. Recordemos inclusive un chute del Tati Castellano que pasó Sí. muy cerca. Sí, Por ahí- tuvieron- y con uno menos. Sí, y con uno menos. uno Entonces, a ver, no se ve que están engranando, sobre todo por lo que están comentando. Mauricio Sarri conoce ya a la institución, pero vamos a darle chance. A ver, Yo creo nosotros- que el Lazio puede empezar a sumar. Lo que está pasando con la Lazio, Puede ser. para nosotros, no es sorpresa en el sentido de que en la predicción ninguno de nosotros puso la Lazio en el top 8 de la Serie A. Sí, Sí. sí. Así que por ahí quizás, para que entiendan un poquito la situación, ya tenemos que ir redondeando. Vamos con datos bastante precisos. Sí. Tabla de goleadores. Christian Pulisic es el máximo goleador de la Serie A, el capo canoniere. Sin ser delantero centro. Y sin penales. Atención. 4 goles de Pulisic. Le siguen Marcus Thuram, Kevin De Bruyne, Ricardo Orsolini y Nico Paz con 3 anotaciones. Fíjense que hay 3 jugadores en este puesto, en este top 5, muchachos, que no son delanteros centro, ¿no? Sí, Pulisic, De Bruyne y Paz. exactamente, exactamente. importante. Y bueno, las personas que están en el Fantasy, que tienen a Nico Paz, que también uno de los fichajes más caros de la historia. 29 millones 200. No, Eh, pero es una locura. Un impresentable que gastó esa cantidad de dinero. Pero bueno, te va a dar puntos. toda la Saludos, jornada. saludos. Importante. En la tabla de asistidores la lidera Kristovic con 3 asistencias, igualado con Nico Paz, que también está... Véanlo, tabla de goleadores. Ahí en el 3-3 lleva de podio. Paz. Ujú. Es uno de los mejores. si mal- Seguramente Paz va a ponerse doble dígito en los 2 renglones, muchachos. Sí, sí. Y sería tremenda temporada, lo suficiente como para que el Madrid ejerza el contrarrescate. Vamos a ver. Kenan Yildiz también está en esa tabla de asistidores. Y bueno, justamente que hablamos del Fantasy, vamos a actualizar un poquito la audiencia. En estos momentos, la tabla de clasificación, sin considerar los últimos partidos, los últimos Sí, 2 los partidos y el últimos cierre de esta fecha. Napoli Stars, que por ahí conocemos al personaje que está detrás de esa cuenta, Sí, sí. lidera el Fantasy con 205 puntos. Antonini Lerman, il Matagallos, también tiene 205 puntos, por aquí conocido de nuestro gran Gustavo Silva, tiene un equipazo. Un equipazo, El Matagallos sí, sí. tiene un equipazo y para mí es candidatazo a ganar el Fantasy. Cascane, que tiene 157 puntos. Después tenemos a Ouroboros con 155 puntos. Ouroboros que fichó a Lautaro Martínez y también tiene un equipazo. Lautaro Sí, sí, sí. Martínez, Kenan Yildiz, por ahí Marco Sí, Carnesecchi sí, también. sí, por Es un ahí. equipazo, eso es un equipazo. Y Manchester United, que tiene 148 puntos. Muchachos, ¿ustedes cómo les va en el Fantasy? Bueno, yo ahí voy complicado, muchachos. Claro, lo que pero pasa es que si vamos a traer la la ambulancia. Fiorentina estuviese de primero en la tabla, No. Ángelo estuviese de primero porque prácticamente tiene a los No, 11. no, es más, no. miren, tiene a Stefano Pioli de 5 No, en el por Fantasy. ahí no contaba, sinceramente, con que Moise King no iba a meter un gol ahorita. No, muchachos, en y 5 también por jornadas. ahí O sea, te eso puede es estar impresionante. pasando factura el hecho de quizás no haberte metido en el Fantasy desde el arranque, ¿no? Puede ser, porque llegué un pelo tarde, ¿verdad? Pues bueno, No solo pasa en el Fantasy. sí. ¿no? Yo voy de octavo. De hecho, cuando comencé sexto, pero he ido bajando por ahí. Compré a Bardi y Bardi se lesionó. Y Mire, seguramente vas a ir bajando por ahí. No creo. Tengo buen equipo. Yo voy a hacer una predicción aquí. Yo le pongo la fichita Ay, Dios mío. entre Napoli Stars, Il Matagallos y Ouroboros. Uno de esos 3 yo creo que gana el Fantasy. Cuidado con la remontada de Ogol Mío, porque Ogol Mío está por ahí también. Yo le pongo la fichita a Dompo si la Fiore se recupera. Por lo menos que del puesto Claro, 30 muchacho. suba al puesto 25. Bueno, ahorita estoy en el puesto, de esta jornada, en el puesto 9, de esta jornada, de las 5. Bueno, vamos No a ver, estuvo- no vamos a ver estuvo cómo cierra. Ya nos toca ir despidiendo, muchachos. Aquí échenme una mano para actualizarle a las personas qué vamos a tener en la fecha 6 de la Serie A, ¿no? Eso sí, paréntesis, muchachos. Lo vamos a avisar de una vez también en el Fantasy. Ujú. Personas que no tengan actividad hasta cierta jornada, pues serán expulsadas de la liga porque lo que están haciendo es bulto. Sí, Fuerte. no pueden estar Ya, al eso hay que decirlo principio también. de la jornada en negativo. Está bien una, está bien 2, pero ya después es raro. Eso Es sí. porque no están Activos jugando. en el Sí, juego, sí. claro. Entonces, para afuera. Para afuera. Bueno, y eso va a ayudar a que haya un mejor mercado de fichajes. De fichajes. Vámonos con los partidos de la fecha 6 y terminamos de redondear, ¿no? Buenísimo. Bueno, comenzamos con Elas Verona Sassuolo. Ujú. También tenemos Lazio Torino. Tenemos Parma Leche.
No sé si me quieren ayudar. Inter ¿no? Cremonese, que están los dos empatados con Se agobió 9 rápidamente Mira, Gustavo no, Silva no, dando la lista. No, Increíble. Cremonese que no lo mencionamos, pero está- Cremonese está igualado sí. en puntos con Atalanta y con Inter. Está invicto la Cremonese. 9 punticos. Partido tiene la sencillo para el Cremonese. Inter. Vamos a ver, porque el Inter entre semana va a jugar Champions y llega cansado. O sea, la Cremonese ya ganó en San Siro. Sí, correcto. Ahorita En el va debut. Giuseppe Meazza, vamos a ver. Que cómo le va. oye, claro. De hecho, un Federico Bachirotto que está. Sí, mira, Bastidotto, el que lo tenga también en el Fantasy. qué grande. Pegó Volando. ese fichaje. ¿Puedes seguir Mira, dando la de lista, hecho, Gusi? ¿sabes ¿O se por te qué? complica? ¿Sabes por qué paré? Mira, ¿sabes por qué paré? Porque solo como dos era el partidos, partido ¿no? del Inter, yo dije, el equipo de Dompo, ya de Para una que- vez claro, parece para agarrar, que pero se bueno, como- Puedes seguir dando la lista. tenemos la Atalanta Como, Udinese Cagliari, Bologna Pisa, Fiorentina Roma, Napoli Genoa y el plato fuerte de la jornada 6, Juventus contra el Juventus, Milan. Excelente, Hay que ver, excelente. hay Muy que bien. ver. Bueno, el Milan allá de visitante. Ese va a ser partido importante también Filtro para. puntos adicionales en el Fantasy para Gusi, para haber dado la lista. Pero bueno, no. Bueno, tenemos que ir despidiendo Ha sido un este gusto. regreso a clases de Ogol Mío. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este episodio. A Naudi García, que siempre está aquí acompañándonos en los controles. A Sabrina Llueva, que está aquí en la producción. Gustavo Adolfo Silva. Ángelo Alfredo Chambotti. Y prepárense porque de ahora en adelante los vamos a estar actualizando todas las semanas con la Serie A.